Capítulo 1. La ciudad del crepúsculo. Encendiéronse sus casas, quebráronse sus cerrojos. Jeremías 51,30. Y un barco de velas negras cortaba las olas sobre el estrecho del Bósforo, que brillaba como un espejo dorado. En el cielo, de color sangre, un disco que no merecía el nombre de sol flotaba brillando sin fuerza. De algún lugar de aquel mundo teñido de rojo se oyó un silbido a lo lejos. Por fin, hemos llegado, dijo para Sion Fortuna, sintiendo como el viento matinal le esparcía los cabellos. La voz le temblaba ligeramente, y a él no se le ocurrió decir otra cosa que aquella expresión tan trillada. La verdad era que ya hacía más de 4 meses que no pisaba su hogar. La magnífica cúpula que cubría las tranquilas sombras, los minaretes que se elevaban hacia el cielo, las antiguas torres esparcidas por la costa. Todo aquello le traía multitud de recuerdos. ¿Qué te parece nuestra capital, Esther? Sin que pudiera contener la emoción que lo embargaba, Ion se giró para hablarle a la figura que tenía a su lado. Apoyada en la ninfa que servía de mascarón de proa, Esther estaba embelesada ante la belleza de la vista. ¿Verdad que es hermosa? Es el paisaje más hermoso que conozco. ¿Qué te parece? Preguntó de nuevo Ion, con un gesto de orgullo. Sí, es verdad que es hermosísima, contestó Esther con voz ensoñada. No estaba aún acostumbrada a las ropas de vasallo que llevaba y tenía que ir recogiéndose las mangas, pero su expresión estaba completamente absorta en el gigantesco panorama que se extendía ante ella. Es verdaderamente impresionante. Pero está tan tranquila que parece que toda la ciudad entera haya caído dormida. ¿Parece? No lo parece, Esther, es que realmente están todos durmiendo, le explicó dulcemente Ion a la joven, desconcertada ante la ciudad del crepúsculo. Los ojos del noble parecían de cobre pulido salpicado de oro. En su blanco rostro andrógino flotaba una sonrisa afectuosa. Ahora son las 18 horas. Para vosotros es pleno día, pero para los aristócratas imperiales que cuidan su salud es hora de estar durmiendo. Aunque tengamos el muro de lapislázuli, el mediodía no es nuestro mundo. Claro. Ahora todavía es de día. La joven ahogó un suspiro, mientras miraba el débil reflejo del sol sobre las aguas. Probablemente estaría confusa por la diferencia entre el mundo exterior y el del muro de lapislázuli. En su rostro, tostado por el sol, se apreciaba una sombra de preocupación. Al cruzar el muro, la joven se había mostrado bastante conmocionada. Hasta entonces, la barca había surcado el mar bañado por la luz del mediodía, pero justo al atravesar aquella luz azulada, el crepúsculo había cubierto el mundo de golpe. Si no hubiera tenido a Ion para agarrarla, probablemente se habría caído en la misma cubierta por la sorpresa. Claro estaba que aquella cúpula azul no era ningún sortilegio. Era simplemente un muro antirrayos ultravioleta. Innumerables lentes diminutas flotaban sobre la capital como una bruma y reflejaban los rayos ultravioleta de longitud de onda fija, que eran dañinos para los Mazuzla. Como el muro dejaba pasar los rayos de otras longitudes de onda, durante las horas de sol la capital estaba siempre bañada por una luz crepuscular. Entiendo cómo funciona en teoría, pero me sigue pareciendo extraño. Además, para ser noviembre, hace bastante frío. Ah, ¿estás bien, Esther?, preguntó Ion, alargando la mano hacia Esther al ver que ésta se sorbía la nariz. Moviendo con habilidad los delicados dedos, le arregló los botones del cuello, que se habían desabrochado. Las ropas que llevaban ambos correspondían a la clase de los vasallos y estaban basadas en el color negro que los identificaba. El diseño era tal que el mínimo desorden en los ropajes era inmediatamente visible. Con un gesto cuidadoso le arregló los faldones. Ya está. Ve con cuidado. No solo los siervos, también los vasallos tienen que llevar siempre las ropas en orden. Por llevar un solo botón desabrochado te puede caer una buena. Ah, muchas gracias. Pero es bastante engorroso este traje. Está lleno de broches y botones. Bueno. Pero en el imperio la vestimenta está muy regulada según la ocupación. Como tenemos que pasar los 3 por vasallos de la casa de los duques de Moldova, tienes que ir con cuidado con lo que dices, lo que haces, cómo vistes, le reprendió Ion en voz baja a la joven, acercándose a ella. Los marineros, vestidos de gris, llevaban un rato moviéndose ajetreadamente a su espalda. Era probable que unos siervos como ellos no entendieran la lengua oficial de Roma, pero tampoco podía descartarse completamente esa posibilidad. Hasta estar seguro de que había vuelto a casa sano y salvo, quería evitar en la medida de lo posible que nadie supiera ni una palabra de su regreso. De no ser así, todo el valioso trabajo de los últimos meses y el esfuerzo que suponía para un aristócrata hacerse pasar por un vasallo habrían resultado en vano. De todos modos, no esperaba que nos llevara tanto tiempo volver. En la orilla izquierda del Bósforo se levantaba sobre una colina el distrito de Rumelia, donde habitaba la nobleza.
A lo largo de la costa se elevaban los palacios aristocráticos, llamados Yar. Observando las amplias residencias, Ion parecía impaciente. No podía evitar fruncir el ceño al pensar en el tiempo que había perdido. Había sido a principios de agosto cuando, bajo órdenes secretas de Su Majestad Augusta Bradica, había entrado en contacto con la cardenal del Vaticano Caterina Sforza en Cartago. Por entonces aún hacía calor. Augusta le había pedido a la Secretaría de Estado del Vaticano, que oficialmente era su mortal enemigo, que reuniera información sobre la orden, dándole los nombres de algunas organizaciones sospechosas de encontrarse detrás de una serie de incidentes inexplicables que habían ocurrido últimamente en el imperio. La cardenal Caterina Sforza no había rechazado esa aproximación del imperio, la primera en la historia. Tal y como la habían solicitado, había reunido todos los materiales que tenía a mano sobre tales organizaciones y se los había entregado a la hermana Esther, que debía acompañar a Ion Fortuna en su viaje de regreso. No obstante, los problemas no habían hecho más que empezar. La barca de contrabandistas que habían usado para salir de Cartago fue atacada por piratas. Al arribar a una isla sufrieron la persecución de los lugareños, que había descubierto su verdadera identidad. Pese a todos estos tropiezos, consiguieron llegar a Alejandría a finales de octubre. Sin embargo, al no encontrar ningún barco que los llevara desde allí hasta la capital, se vieron obligados a tomar la ruta terrestre. La única alegría del viaje había sido encontrarse con un antiguo amigo de Ion en el puerto de Gaza. Era un hombre llamado Mimar, quien había servido a la familia de los duques de Moldova y ahora administraba una farmacia como vasallo. Fue él quien les ofreció usar uno de los barcos cargados de medicinas que hacían la ruta de la capital. Si no hubieran tenido esa suerte, les habría sido difícil regresar incluso antes del fin de año. Si hubiera utilizado mis poderes como mensajero imperial, podríamos haber requisado cualquier barco, y el viaje no habría durado ni medio mes. ¿No teníais otra opción? ¿Acaso no andan todavía sueltos los que quieren acabar con vuestra vida? Dijo Esther, apartando finalmente la vista de la ciudad del crepúsculo, para calmar al joven, quien se mordía los labios. Se encogió de hombros con cara resignada mientras se peinaba la elegante melena pelirroja. Los halcones los llamáis, ¿verdad? Si no hubierais vuelto de incógnito, quién sabe qué obstáculos habríamos encontrado en el camino. Podemos dar gracias a nuestra buena suerte por haber llegado hasta aquí a salvo. Puede ser que tengas razón. Pero para mí... halcones de mierda. ¿Preparaos? Cuando entregue mi informe a Su Majestad os va a llegar la hora. Os vamos a aplastar. Afilando los labios, Ion maldijo a sus ausentes enemigos. No podía controlar la nube de tristeza que le cubría la mirada. En Cartago había sufrido grandes daños a manos de los halcones, la facción imperial antivaticana que abogaba por la guerra abierta. Utilizando a su único amigo de la infancia, habían planeado asesinarle. Gracias a los esfuerzos de Esther y el resto de agentes vaticanos, el complot había sido frustrado, pero aunque el traidor Radu Arbón, barón de Luxor, había encontrado su fin de forma violenta, estaba claro que aquello no era más que la punta del iceberg. En el camino de regreso a la capital, Ion habría tenido que enfrentarse a algún intento de asesinato antes de que pudiera visitar el Palacio Imperial. Por eso, en vez de usar la ruta oficial, había pasado por todas las penas de un viaje privado. Era seguro que, al ver cómo se frustraban sus planes, los halcones estaban pataleando de rabia, pero hicieran lo que hicieran ahora, Ion ya tenía la victoria al alcance de la mano. Solo tenía que conseguir una audiencia secreta con Augusta a través de la duquesa de Moldova, Mirka Fortuna, quien además de ser la servidora más fiel y agraciada del trono era su abuela, y todo acabaría felizmente. Había pasado por muchas penurias, pero ya que había llegado hasta allí, el éxito de su misión parecía seguro. Sí, para ellos, este era el final del viaje. Oye, Esther, ¿qué queréis, Su Excelencia? El barco se acercaba a gran velocidad hacia los palacios alineados en la costa. Esther, quien estaba observando con curiosidad las exóticas construcciones, se giró rápidamente al oír que la llamaban. ¿De qué se trata? Bueno, la verdad es que el fin del viaje. Ion intentaba dar voz a los pensamientos que habían ardido en su pecho durante todo el recorrido. Mirando los ojos azules de la joven pelirroja, hiló con esfuerzo las palabras. Hay algo serio que quiero preguntarte. Tú querrías, disculpad que interrumpa la conversación. Una voz respetuosa cortó de los dos jóvenes. ¿Me permitís? ¿Qué pasa, Mimar? Ion se giró con expresión un poco decepcionada hacia la suave voz que hablaba en el idioma oficial de Roma. Ante él, rascándose la cabeza con expresión confusa, se encontraba un tirano o un joven. Mimar Sinan, el antiguo vasallo de los duques de Moldova, quien era ahora el dueño del barco. ¿Hay algún problema? Bueno,
La verdad es que sí que es un problema. Al dedicarse al comercio, Mimar hablaba el idioma oficial de Roma con mucha más soltura que Ion. En el imperio, los tiranos estaban divididos entre vasallos, que se encargaban del trabajo intelectual, y siervos, que se ocupaban del físico, pero para llegar a ser vasallo había que demostrar grandes capacidades intelectuales y físicas. Después de aprobar esos exámenes, recibían su educación según el campo que hubieran escogido en escuelas especializadas, llamadas medrese, y solo aquellos que conseguían superar todas las asignaturas requeridas eran aceptados como vasallos del Estado. Además, los vasallos considerados más prometedores eran asignados a las familias aristocráticas y establecían con ellas contratos de vasallaje individual. Mimar era un vasallo del Estado dedicado al comercio en la capital, pero hasta hace unos años atrás había estado vinculado a la casa de los duques de Moldova como vasallo personal. Su fidelidad estaba, pues, garantizada, pero en aquel momento parecía abrumado por alguna cosa que no alcanzaba a comprender. Se trata del otro pasajero. ¿Qué tipo de persona es? Como en respuesta a las palabras de Mimar, algo cayó rodando por la cubierta, moviéndose de manera desagradable. Esther, estoy fatal, gimió débilmente un rostro pálido, envuelto en una manta. Sus plateados cabellos estaban tan enredados que parecía imposible que se pudiera pasar un peine entre ellos. Ay, señor, ayúdame a sobrevivir a esta vida llena de problemas. Esther, me parece que solo encuentro semáforos en rojo en el camino. Si no salgo de haz que me entierren en una colina desde donde se vea el mar. Velaré por ti desde allí, no hace falta que os pongáis así solo por haberos mareado, padre Nitroad. Reprendió Esther a Abel, el otro tirano que acompañaba a Ion desde el exterior. Con una expresión muy diferente de la que tenía durante la conversación anterior, movía la cabeza lamentándose con las manos en la cintura. Que me muero, que me muero. ¿No os parece que exageráis un poco? Tened algo de paciencia, por favor. Hacéis que me sienta avergonzada. No digas eso, ya sabes que soy muy sensible a los mareos, lloriqueó Abel, sin soltar la palangana a la que había estado agarrado durante todo el viaje como si fuera su tesoro más preciado. Sus ojos, claros como un lago invernal, reflejaban las holgadas ropas negras. Sin embargo, si se quedaba sentado, los mocos y las lágrimas le estropeaban el vestido. Es que tengo el estómago muy delicado. Para que veas, solo he desayunado 6 rebanadas de pan. Ay, ya siento cómo se me encoge el estómago. Su Excelencia, cuando lleguemos a vuestra residencia, ¿podremos comer algo? No hace falta que sea nada lujoso. ¿Me conformo con las obras de los criados? Os he dicho que en mi residencia no hay vasallos, que no tengo más que autómatas. Comed esto y tranquilizaos, por favor. El violento intercambio dialéctico entre la joven y el sacerdote lo había sacado de quicio. Lanzándole un pedazo de cecina, intentó hacer callar al grosero tirano. El apetito insaciable de aquel hombre ya les había traído bastantes problemas durante el viaje. Jijiji, bienvenida a la fiesta, murmuró el sacerdote, tomando la cecina con manos vacilantes, como si fuera un ratón. Apartando la vista de esa imagen lastimosa, el joven se dirigió con expresión seria a su interlocutora. Esther, ¿no podríamos deshacernos de él en algún sitio? Ya que hemos llegado hasta aquí, podríamos seguir solos tú y yo. Entonces, no me tentéis, Excelencia. Aunque no me lo hubierais propuesto, yo estaba pensando lo mismo, dijo Esther, moviendo la cabeza para rechazar la propuesta de Ion, aunque su expresión mostraba que ya no podía soportarlo más. Si se pensaba de manera fría, Ion tenía razón. Al llegar a la ciudad, Esther había cumplido ya el 90% de la misión que le había encomendado la duquesa de Milán. El sacerdote, quien debía encargarse de protegerla, ya no iba a servir para ningún propósito, pero no puedo abandonarlo precisamente ahora. Quizás sea exagerado decir que es un estorbo. También tiene muchas cualidades y hay que reconocérselas. ¿Cualidades? ¿Qué cualidades? Bueno, por ejemplo. Lo siento. Ahora mismo no se me ocurre ninguna, dijo Esther, y se quedó pensando un largo rato hasta que finalmente levantó un dedo. Pero ¿no dicen que todo el mundo, incluso la persona más inútil, tiene al menos alguna cualidad? Seguro que incluso a él, si rebuscamos con empeño, le encontramos alguna, ¿no? Esther, tú no lo soportas, ¿verdad? No. Bueno, da lo mismo. Carraspeando, la monja miró a su alrededor. El barco de vela se aproximaba a la mayor de las residencias que había en la costa. El edificio principal, compuesto de varias cúpulas, se extendía en diversos anexos que parecían alas. Los azulejos que los cubrían creaban un ambiente elegante y refinado. ¡Ah, qué edificios tan hermosos! ¿Es esa vuestra residencia?
Efectivamente, ese es el palacio de mi familia, respondió, orgulloso, Ion. Justo en aquel momento, el barco atracó suavemente. Bajo las órdenes de Mimar, el navío maniobró para ponerse del lado del muelle y se desplegaron las escalas de cuerda. Esther, puedes ir bajando del barco. Yo voy ahora mismo, dijo Ion mientras observaba cómo pasaban por las escalas Esther y el sacerdote, que seguía aferrado a la pieza de cecina. Luego se giró hacia su antiguo vasallo y le expresó su agradecimiento en la lengua del imperio. Muchas gracias por todo, Mimar. Nunca olvidaré lo que has hecho por mí. ¿No quieres entrar un momento? Estoy seguro de que mi abuela se alegrará de volver a verte. Os agradezco mucho vuestra invitación, señor, pero tengo que apresurarme a efectuar la entrega de los medicamentos, rehusó Mimar, moviendo la cabeza, amablemente pero con determinación. Una parte bastante considerable del cargamento son productos frescos. Os ruego que me disculpéis. Por supuesto, al fin y al cabo te tienes que ocupar de los medicamentos, asintió Ion, sin insistir más. Probablemente el viaje en barco no habría ayudado a la conservación de esos productos. Era perfectamente comprensible que quisiera entregarlos cuanto antes. No te preocupes. Y muchas gracias de nuevo. Te debo mucho, exageráis, señor. Soy yo quien se lo debe todo a vuestra abuela y vuestra familia. Estoy contento de haber tenido la ocasión de corresponderos en la medida de mis humildes posibilidades. Ion devolvió el respetuoso saludo de su antiguo vasallo y dio un puntapié sobre la cubierta. Los Masusla no necesitaban escalas para nada. Cubrió de un salto silencioso los 5 metros que lo separaban del muelle, después de arreglarse con elegancia los faldones, apresuró el paso para alcanzar a sus compañeros. Inesperadamente, una voz nerviosa le llamó. Señor, respondió Ion, extrañado. Mimar lo miraba desde el barco e inclinaba la cabeza como si quisiera comunicarle algo. ¿Qué pasa? Nada. Solo que, cuidaos. Ah, tú también, respondió Ion, haciendo un gesto con la mano mientras reía con frescura. Antes de ir a Cartago no habría imaginado nunca que llegaría a usar ese tipo de expresiones de agradecimiento como un simple tirano. ¿Acaso eso también era por influencia de la muchacha? Ya estoy aquí, Esther. Después de separarse del muelle, el barco aceleró en dirección a la otra orilla del Bósforo. Al contrario que la orilla occidental, la oriental estaba ocupada principalmente por pequeñas casas apiñadas. Dando la espalda al barco, que se alejaba levantando olas, Ion se dirigió de nuevo al grupo. Bienvenidos a la residencia de los duques de Moldova. Por favor, como si estuvierais en vuestra casa. Por desgracia, mi abuela ya se ha retirado a descansar, pero mañana, bueno, lo que para vosotros sería esta noche, solucionaremos todos los asuntos y pediremos una audiencia secreta con su majestad. Creo que nos recibirá dentro de un par de días. Mientras tanto, descansad del largo viaje y explorad la ciudad tanto como queráis. Por fin, Ion asintió con rotundidad, mirando con dulzura el rostro aliviado de la joven. Sí. Nuestro viaje acaba aquí. Ah, qué bien. Era una muchacha fuerte, pero no había duda de que la misión había supuesto una pesada carga para ella. Poniendo la mano sobre el pecho, donde llevaba guardados los documentos secretos, Esther respiró profundamente, notando cómo se liberaba por fin de la presión. Ion, sin embargo, tenía sentimientos confusos. Era obvio que estaba contento por haber completado su misión como emisario imperial. Pero que el viaje acabara quería decir que, oye, Esther, Esther alzó la cara, un poco sorprendida al oír su nombre. Ion la miraba fijamente con rostro avergonzado y, vacilante, le dijo con voz débil. Quería preguntarte una cosa. ¿No querrías quedarte aquí? ¿Qué? ¿Qué quería decir eso? Las largas pestañas de la muchacha se movieron, extrañadas. Sin dejar de mirarla a los ojos, el joven prosiguió. Me gustas mucho. Eres inteligente y valiente. ¿No vas pensando que podrías quedarte a vivir aquí, en vez de entre los salvajes del exterior? Como ya estaban casi al final del muelle, Ion se apresuró a decir todo lo que había estado pensando. Pese a que lo había imaginado muchas veces, le resultaba extrañamente difícil enhebrar las palabras. Echando mano de todo su vocabulario en la lengua oficial de Roma, se esforzó en continuar. Si te convirtieras en mi vasalla, tendrías asegurados un buen trato y una buena educación. Podrías tener una vida mucho más civilizada que en el exterior. No haría falta que te arriesgaras en peligrosos viajes por mar o en misiones por el extranjero. El sacerdote puede volver solo con la duquesa de Milán. Si te quedas aquí. Gracias, su excelencia, dijo la joven, sonriendo con gracia. El sol le ribeteaba de oro la melena pelirroja. Pero sus ojos se dirigían a otro lugar que no era ese.
O, mejor dicho, a otra persona que no era John. Os agradezco mucho vuestra hospitalidad, pero hay algo que tengo que hacer, y hasta que no lo consiga, algo que tienes que hacer. ¿A qué te refieres? La verdad es que ni yo misma lo sé muy bien, dijo Esther, rascándose la cabeza, como avergonzada por haber dicho una tontería. Pero he venido hasta aquí para averiguar por qué murieron mi familia y mis amigos. Por eso, preguntó John, mirando con expresión muy seria a la muchacha. Con la mirada fija en los ojos de Esther, que parecían de lapislázuli, se quedó callado esperando la continuación. Perdón, os ruego que disculpéis mi intromisión en vuestro diálogo, los interrumpió una voz, aprovechando el silencio. Su Excelencia, siento mucho molestaros, pero ¿podría usar el baño? Es que la asesina de antes ha sido como un golpe directo. Ay. Padre, estáis completamente pálido. Gritó Esther al girarse. Abel estaba doblado, agarrándose la barriga e incluso empezaban a oírse unos desagradables ruidos que salían de la parte baja de su cuerpo. No, si ya me parecía que la asesina estaba un poco agria y efectivamente. Uy, por eso os digo siempre que no os paséis y... Ay. Aguantad. Un desliz, así, en este momento, puede convertirse en un incidente diplomático. Excelencia, la comuna de los vasallos está por ahí, respondió con cara cansada John, señalando con el dorso de la mano. Y de todo recto y la encontraréis enseguida. Ah, por ahí. Disculpadnos y gracias por permitirnos usarla. Padre, apoyaos en mí. Esther echó a andar en la dirección que John le había indicado, arrastrando consigo al pálido sacerdote, que se retorcía. El joven los observó mientras se alejaban en el paisaje rojizo y se quedó solo con una expresión compleja en la cara. PSH, malhumorado, no pudo evitar chascar la lengua, y yo que pensaba que lo había previsto todo. No había ninguna intención oculta en las palabras que John había pronunciado antes. Él era un aristócrata imperial, y ella una simple tirana. No había ninguna razón para andarse con dobles intenciones. Lo que le había propuesto era una confesión pura. Habrá que resignarse. John movió la cabeza con un suspiro, como si quisiera sacudirse una idea de la mente. Hasta que no hubiera conseguido la audiencia, su misión no estaría completa. Recuperó su frialdad, con pasos imponentes, se dirigió a la puerta. Su regreso a la capital era del más alto secreto. Antes de presentar a sus acompañantes, sería mejor que hablara a solas con su abuela. Empujando las puertas, grabadas con el emblema de la Casa de los Duques de Moldova, un unicornio que pisaba rodadas, lanzó un grito, que le produjo cierta vergüenza, como el de un niño que vuelve a casa a escondidas. Abuela, soy John. He vuelto. ¿Se sorprendería su abuela del repentino regreso de su nieto? Esperando ver aparecer la cara levemente maliciosa pero llena de cariño de su abuela, John preparó una expresión tranquila. Después de perder a su madre durante la niñez, había sido criado por multitud de parientes, pero, entre ellos, quien más le había querido había sido su abuela. Era seguro que estaría muy contenta de ver su éxito, pero no apareció nadie para responder a su saludo. El interior del palacio estaba lleno de sangre. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.